Está hablando porque no se escucha. Sí, aquí ya tenía el micrófono cerrado. Qué pena. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta sesión CIPA de la unidad 1. El objetivo de esta sesión es trabajar la temática de mapas de Carnot, pero con un ejercicio aplicado. ¿Listo? Entonces, para esta sesión les tengo propuesto el siguiente ejercicio. Recuerden que estos espacios CIPA son círculos interactivos. Es para que ustedes participen y entre todos los asistentes demos solución a la problemática que tenemos planteada para la sesión. Bueno, entonces vamos a iniciar con la lectura y luego vamos a ir abordando pues paso a paso cómo identificamos las variables, las entradas, las salidas y el desarrollo del mapa de Carnot. Entonces nuestro ejercicio dice: un gastrobar al aire libre está ubicado en el indescifrable clima de Bogotá para prestar un servicio de forma permanente en el área que se encuentra al aire libre. Contratan a una empresa de domótica, a la cual solicitan diseñar un sistema automático que permita desplegar un sistema para proteger a los comensales y personal en los momentos en que el clima no sea favorable. Bueno, las condiciones que debe cumplir ese sistema son las siguientes. 1. En caso de lluvia, se debe desplegar el techo y la pared tipo biombo. 2. En caso de viento, se debe desplegar el techo y la pared tipo biombo. 3. En caso de sol excesivo, se debe desplegar el techo. 4. En caso de niveles de smog medio o alto, se debe habilitar el techo y la pared tipo biombo. ¿Listo? Entonces, tenemos identificado nuestro problema, ¿cierto? Es un restaurante que trabaja al aire libre y desea automatizar el proceso de la carpa y una pared plegable en caso de cambios climáticos, ¿cierto? Entonces vamos a analizar las condiciones. Voy a salir de acá y las voy a pegar acá para empezarlas a trabajar. Bueno. Listo, aquí voy a sacar mi segundito. Voy a sacar mi pluma. Bueno, para este sistema, ¿cierto? Vamos a dibujar acá el sistemita. Acá estaría nuestro circuito lógico, que es lo que vamos a diseñar. ¿Sí? El sistema siempre va a tener unas entradas y una salida o una salida. ¿Sí? Siempre lo vamos a describir así, entradas y salidas del sistema. ¿Listo? Entonces vamos a identificar cuáles serían esas entradas. A ver, ¿quién quiere participar? ¿Qué entradas identificamos en las condiciones? ¿Cuáles serían las entradas del sistema? Buenas tardes. Buenas tardes. Una de las entradas del sistema sería la lluvia. O sea, un sensor, ¿cierto? Un sensor que Un actuaría como una sensor entrada. de lluvia. Sí, Ese sería otro nuestro primer sensor de viento. O un sensor de humedad sería. Sí, un sensor de viento o humedad. ¿Y ¿Qué un otro? sensor de luz porque en el sol excesivo? No. Un sensor de Bueno, sí. emisiones Sí. ¿No sería un sensor de Un calor sensor de humo. y musical? un sensor de emisiones. Un sensor Sensor de de humo. emisiones. Sí. Listo. Perfecto. Entonces, nuestro sistema, ¿cuántas entradas tiene? 4. Cuatro Cuatro. entradas, Profe. ¿cierto? Cuatro. Cuatro entradas identificadas.
Bueno, recordemos que es un sensor para los compañeros que posiblemente no tenemos claridad sobre el concepto de un sensor. ¿Qué es un sensor? Un dispositivo de adquisición de datos. Sí, Sí, es un dispositivo. Sí, que puede enviar señales, bien sea en voltaje o en corrientes. entonces es un dispositivo que captura una señal física, una medición de una señal, y la convierte en una señal eléctrica. ¿Sí? Ajá. Eso es un sensor. ¿Listo? Sí. Traduce esa señal física a una señal eléctrica. Eso es nuestro sensor, ¿cierto? Como Bueno, los sensores de movimiento, cuando tú pasas por una puerta y la puerta es eléctrica, pues obviamente se te va a abrir porque la idea es esa. Ujú. perfecto. Generalmente son Gracias. análogos y convierten en señal digital. Exacto. Ok, pero ahí tendríamos unos módulos adicionales, ¿no? Ahí tendríamos los conversores análogos digital, tendríamos todo Ah, el tema de los microcontroladores, ya ya, para llevarlo pues hasta ese punto, ¿cierto? ok. Bueno, pero por el momento identificamos qué es un sensor y cómo vamos a tomar nuestras señales, nuestras entradas. Ahora, vamos a identificar cuáles serían las salidas del sistema. Pues la salida sería el El techo techo y la... y la pared. Listo, entonces necesitamos un motor o un sistema de motores para mover el techo, ¿cierto? Hidráulico, no. Sí, no, bueno, ahí ya podemos, digamos que eso ya iría para otro curso, pero podríamos ser, por ejemplo, el techo eléctrico, ¿sí? La puerta podría ser con un sistema neumático, bueno, ya depende cómo querramos Sí, hacer el despliegue de la instalación. Pero por el momento no nos vamos a preocupar por el sistema, sino por identificar las salidas. Entonces tenemos el techo y el biombo, ¿cierto? O la puerta. Sí, pero en este caso sería solamente una salida, diría yo, porque funcionan con una sola señal, porque ahí no la están separando. Bueno, pero en este caso el ejercicio nos dice que hay diferentes condiciones. Hay condiciones en donde solo se activa el techo y hay condiciones en donde solo se activan las puertas. Entonces, o sea, el ejercicio nos solicita obligatoriamente que tenemos que tener ¿cuántas salidas? dos. Dos salidas, ¿sí? Exactamente. Listo, muy bien. Muy bien, vamos bien con la identificación de entradas y salidas del sistema. Bueno, ahora como ya tenemos identificado cuáles son esas entradas y salidas del sistema y nuestra temática acá es mapas de Carnot para poder obtener la función lógica o las funciones lógicas que pues finalmente van a diseñar esta cajita que nosotros llamamos circuito lógico. ¿Sí? Lo que finalmente va dentro de esa caja, que es lo que vas a permitir activar el techo o el biombo, los motores del techo o el biombo, pues según, digamos, lo que se, o los estímulos que tengamos en las entradas. Entonces, ahora, como vamos a trabajar con nuestro mapa de Carnot, me gustaría que me dijeran, según lo que vimos en la sesión de la web conferencia, el mapa, ¿qué tamaño tendría? 4x2. 16 posiciones. 16. Bueno, 6. Sería 2 a la 16, 4. exacto. Entonces 4 tenemos lados. 16 posiciones, ¿cierto? Pero bueno, para los compañeritos que no tenemos clara la información, ¿por qué 16 posiciones? Si tenemos 4 entradas, ¿cierto? Entonces la condición que nos establecía el señor Carnot para poder identificar el número de filas y columnas que va a tener nuestro sistema en tamaño es 2 a el número de variables, ¿cierto? En este caso, elevado al número de variables, la raíz de esto. Entonces, 2 a la 4, 16, ¿cierto? Y raíz de 16, 4. ¿Okay? Esto es para el número de columnas, que también viene a ser el mismo número de filas. ¿Por qué? ¿Sí recuerdan?
en la ¿Es web. un número par? Son Porque iguales cuando es par. Sí, cuando es profe, un número- par. Exacto. Cuando tenemos un número par en las entradas o en las variables de entrada, entonces vamos a obtener el mismo número de filas y columnas. Es decir, nuestro mapa va a tener 4 filas, 4 columnas. Es decir, ahí están las 16 posiciones de nuestra tabla de verdad. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos identificado el tamaño del mapa de Carnot. Bueno, perfecto. Entonces ya teniendo clara esta información, ahora sí vamos a ir a revisar cómo ubicamos los valores de la salida en la tabla de verdad y en el mapa de Carnot. Bueno, vamos a volver acá. Entonces, tenemos esta tablita ya acá con las 16 combinaciones y nuestro mapa de Carnot. Entonces acá le vamos a cambiar, va a salir del modo presentación un momentico para poder modificar la tabla. Sí, ahí alcanzan a ver. Voy a abrir. Lo estoy viendo, sí. Bueno, entonces tenemos sensor 1, ¿cierto? Vamos a traer lo que ustedes me dictaron acá, a ver si se lo podemos copiar. Lo que me dictaron, listo. Entonces tenemos el sensor 1, que sería el sensor de lluvia, ¿cierto? Luego tenemos un sensor 2, que sería el sensor de viento. Luego tendríamos un sensor 3, que sería el sensor de luz o temperatura. Y luego tenemos un sensor 4, que es el de emisiones. ¿Mm? Perfecto. Ahora, si tenemos 2 salidas, ¿cómo trabajamos el mapa de Carnot? Igual ¿Qué otra columna. tendríamos? Dos dimensiones. Tendríamos que colocar otra columna, ¿sí? Sí, En la tabla. sí. Ok, entonces esperen a ver de acá de... ¿Cómo creo acá otra columnita? Insertar. Listo, ya. Ok, entonces tenemos 2 salidas, ¿no? Vamos a llamar M1 y M2. Como lo que escribimos aquí, ¿no? M1T, para acordarnos que es el techo. Pongámoslo acá, a ver si cabe. Y el M2 sería nuestra puerta, ¿no? O nuestras puertas. Listo. Bueno, ahora entonces vamos a diligenciar nuestra tabla. Ahora sí creo que lo puedo colocar en modo presentación nuevamente. ¿Qué nos haría falta para empezar a diligenciar la tabla? Las salidas. Que se activan los sensores. Los uno. Identificarlas. Las condiciones, ¿no? Entonces traigamos las condiciones. Vamos las condiciones para poder analizar el ejercicio. Para poderlo analizar. Okay. Listo. Ok, ahora sí tenemos ya todo el material para trabajar. Entonces vamos a comenzar. Bueno, ¿qué tenemos acá? Entonces, vamos a analizar cuándo se activa el techo. ¿Listo? Antes de comenzar, recuerden que 0 es apagado. O off, o nivel bajo, o 0 voltios, ¿sí? Y 1 es encendido, o on, o 5 voltios, o nivel alto.
Esos son los términos en sistemas digitales. Bueno, entonces vamos a revisar cuándo se activa la salida del techo. Le damos la primera condición. En caso de lluvia, ¿sí?, se debe desplegar el techo y la pared tipo biombo. Entonces miremos cuándo el sensor 1 tiene que prenderse en esta, ¿cierto? En esta posición, en la posición 8. Acá está encendido Sí. el sensor de lluvia, ¿cierto? Entonces ahí lo vamos a Sí. prender. En esta ¿Y también, los anteriores quedan todos en 0? ¿El 7 al 0? ya lo vamos a revisar. Este también, ¿cierto? La posición 10. Este también. Este también. ¿Cierto? Este también. Este también está en lluvia. Acá están todos encendidos. Bueno. Ahora, en caso de viento se debe desplegar el techo. ¿Dónde está el techo? Perdón, ¿dónde está el sensor 2 prendido? Aquí, ¿cierto? Aquí. La 4, Aquí. 5, 6, 12 12, 13, 14. y 15. Ok, acá también, 15. volvería y se prendería. Acá también, y acá también. Listo. Bueno, ahora, en caso de sol excesivo se debe desplegar el techo. Entonces el sensor de temperatura, que sería nuestro sensor 3. Entonces, ¿dónde está nuestro sensor 3? Acá con 1. Aquí. 2, 3, 6, 7, 6, 7, Ujú. 11, Bueno, casi 10, todos. 11, Bueno, 14 y 15. en caso de niveles de smog medio o altos, se debe habilitar el techo. Entonces, El cuando uno. el sensor 4 está prendido. ¿Sí? Entonces, prácticamente, por no decir que todos, porque acá no está, acá está apagado, se debe mantener el techo habilitado. ¿Sí? Bueno, ahora revisemos el tema del biombo. En caso de lluvia se debe desplegar el techo y la pared tipo biombo. Entonces, en lluvia, el sensor 1. Aquí, aquí, aquí. Ujú, ujú, ujú. Luego, en caso de viento se desplegará el techo y la pared de biombo. Entonces, aquí. Ujú, listo. Luego nos dice, en caso de sol excesivo, solo el techo. Entonces, ahí no aplica nuestro sensor 3, perdón. En caso de niveles de smog medio o alto se debe habilitar el techo y la pared. Entonces, acá también. El sensor 4. Entonces, aquí. 1, que también está prendido. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos revisando? Estamos revisando cada uno de los sensores y los estados que tiene, cuándo se está activando. ¿Listo? Bueno, miren, entonces, para el resto de posibles combinaciones, 0. ¿Mm? Ahora, ¿qué es lo siguiente que haríamos? Ubicar los valores en la tabla, Vamos a En el ubicar mapa. en el mapa de Carnot. ¿Sí? Bueno, entonces los compañeros dirán, bueno, y los que no han visto la webconferencia, ¿cómo así que vamos a ubicar los valores en el mapa de Carnot? Entonces, aquí en la parte derecha tenemos ubicado nuestro mapa de Carnot. El mapa de Carnot es lo que acabamos de mencionar en la diapositiva anterior, donde mirábamos el número de filas y columnas, el tamaño, la cuadrícula, que es esto. ¿Mm? Y aquí vamos a ubicar todas estas posibles combinaciones en la salida techo. Ahora, como tenemos dos salidas, ¿cómo resolvemos el tema del mapa de Carnot? Y son dos mapas, ¿no? Entonces, por cada salida tendríamos que desarrollar un mapa diferente, ¿no? Para poder establecer la función lógica de cada salida. Bueno, entonces en ese caso, vamos a empezar a ubicar aquí el 1 según los valores que le asignamos
a M1. Entonces tenemos aquí, para la posición 0, nuestra salida techo está en 0, ¿cierto? Para la posición 1 está en 1. Para la posición 2 está en 1, posición 2. Para la posición 3 está en 1. Para la posición 4 está en 1. Para la posición 5 está en 1. Uno, profe, Para la todas. posición 6, exacto. Todos están En uno, todas, sí. todas están en 1. Ah, pero entonces se deben poner las dos salidas como tal dentro del mapa de Carnot. No, señor. Para cada salida se debe desarrollar un mapa, porque si observamos, miren que aquí hay un estado que no queda igual a la a la columna anterior. O sea, aquí en la salida de el biombo hay un 0 y aquí en la de techo hay un 1. O sea que no son totalmente iguales. Entonces, para cada una debemos desarrollar un mapa de Carnot. Bueno, ya ubicado. Para la salida de M1 iría un mapa y para la salida de M2 va otro mapa. Otro mapa. Sí, señor. Cada salida del sistema debemos desarrollar un mapa de Carnot para poder establecer cuál es la función lógica de esa salida, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, vamos a hacer el tema de la simplificación, ¿no? ¿Cómo haríamos la agrupación? Antes de que me lo mencionen, voy a recordarles las reglas. Recuerden que la regla es 1, asociar en grupos de potencias de 2, o sea, es decir, grupos de 1, de 2, de 4, de 8, de 16, ¿cierto? Esa es una. La otra es que en lo posible deben ser los grupos lo más amplios en cuanto a la asociación de 1, lo más grande posible, ¿no? Entonces, entre más grandes los grupos, muchísimo mejor. Mejor va a ser la simplificación. Yo por ahí veo 3 grupos de 4, 1 de 2 y 1 de 1. Pues pensaría que el primero me da hacia la potencia, es decir, de donde está 0, 1, toda esa columna, o si es de C y D, tomar todo eso como un solo grupo, porque si cuento la cantidad de columnas contra las filas me da 12, puedo hacer un solo grupo allí. Listo, entonces vamos a, recuerden que son potencias de 2, no números pares. Sí, correcto. Pues yo diría que es relativo porque cada persona lo puede tomar de diferentes maneras después de que cumpla con la regla. Entonces vamos a revisar cuáles son esos grupos que podríamos generar para este ejercicio. A ver, ¿quién propone un primer grupo? El primero Ahora, sería el de de 8, ¿no? 0, A ver, 0, dígame, 0, 1, 1, 1, deme 0. las posiciones, dígame posición 2, posición 3, Sería posición 4, 5, 7, 6, 12, 13, 15 y 14. 8. entonces aquí, bueno, aquí alguien propone este grupo. De 12 se podría, profe. Pero ahí no puede, ¿no, profe? Potencias de 2. ¿Qué es una No, porque potencia hacen de en 2? potencia de 2. Sí, A correcto, ver, yo Ya no ahorita puede. lo dije, tenemos pero fue porque 2 era a un la 0, número par. 1. 2 a la 1, 2. 2 a la 2, 4. 2 a la 3, 8. 2 a la 4, 16. Esos son potencias de 0. Por eso les decía, no son números pares, son potencias de 2. Sí, porque ahí ¿Sí? ahorita me confundí con esa parte, pero sí. Entonces, hipotencia Ah, 2 para de que 8 sería gracias. este primer grupo de 8. exacto, Sí, para que gracias. tengamos presente, ¿no? No son números pares, pero son potencias de 2. Vale, listo. Entonces Yo aquí, diría que esta asociación tenemos 2, 4, 6, 8. 8, 1, listo, perfecto. Acá sería profe, ahí 8, 9, 11 y 10, sería el segundo grupo que va hacia 2 a la 12. Pero te cambio el color del marcador. Listo. ¿Cuál?
sería 8, 9, 11 y 10. La posición 8, 9, 11 y 10. Sería el segundo grupo, que es potencia de 2 a la 2, para que me dé 4. 8, acá se nota, ¿cierto? ¿Esa? 8, 9, 11 y 10. Sí, profe. Listo. ¿Cuál otro grupo podríamos aquí tener asociación? El 1 solo y el 1, 2 y 5, 3 13 y 9. aparte. Y el 2 y el... Sí. Fue el 1 y el 3 y el 1, 2 solo. 5, 13, 9. El 1 y el 3. Listo. ¿Cuál otro? No, Y el 2 solo. En cambio, el 2 solo. Listo. Bueno, esa es la propuesta que hemos sacado entre todos. yo tengo Bueno. otra propuesta. A ver, dime. Coger la Espérame, posición. entonces, espérame un segundo. Y yo le tomo una impresión a esta propuesta. Le sacamos un duplicado. Y las vamos mirando en otra diapositiva. Para que no se nos sature el slide. Esta es una propuesta. Y por me deja borrar. Bueno, listo. A ver, nuevamente. Segundo, yo lo escribo rápido. 14, 8, 9, 11 y 10. Las dos últimas filas. Un segundito y volvemos a escribir acá rápidamente para poderle tomar impresión. Yo tengo una pregunta. Señor. En la reunión anterior se hablaba de que se podía usar como una especie de comodín. ¿Ese comodín se Eso puede usar en... es para ¿Señora? condiciones libres. Son condiciones libres. Sí, esa se puede usar en el 0 para formar un grupo de 16. No. ¿En el 0? ¿Cómo así? En el 0. En la posición 0, donde está el 0. No, porque tiene O sea, colocar acá una condición de no importa. ¿Señora? Colocar acá una condición de no importa para esta posición. Sí, para la posición 0 y sería un grupo de 16. No, porque sí importa. No. O sea, si yo pongo Las condiciones lo dicen, ¿no? esa condición a valer 1, entonces yo le estaría diciendo que así esté apagados los sensores, se corra la carpa. Entonces sí importa, o sea, no, ahí no puedo incluir esa condición que nos propones. O sea, siempre Porque quedaría activo, dicho de otra forma. modificaría totalmente el objetivo de las condiciones que tenemos planteadas inicialmente. No, muchas gracias. Bueno, el compañerito que nos iba a decir que tenía una propuesta, ya tengo listo para anotar. Sería 4, 5, 7, 6, 12, 13, 15 y 14. Listo. ¿Qué otro? Otro sería el 1, 3, 5, 7, 13, 15, 9 y 11. Listo. Y otro grupo sería el 2, 6, 14 y 10. Bien. Y habría que Listo. formar otro grupo con el 8, 9, 11 y 10. 8, 9. Pero ya se hace bastante largo, ¿no? Ya vamos a revisar. Un segundo, ya vamos a revisar. Vamos a tomar una impresión de pantalla y lo vamos a llevar por aquí. Profe, yo presento como, pues, en el
En la guía, en el punto 3, presento como algo también parecido. Me salieron 1, 2, 3 grupos, 4 grupos para la operación. Y la compuerta se hizo bastante extensa. Bueno, es el ejercicio de la guía, acá no lo vamos a resolver, ¿listo? Acá estamos concentrados en el ejercicio que tenemos planteado pues para esta sesión. ¿Qué podemos aplicar? Pues, Dice que se puede como doblar la hoja y hacer más bien un grupo, o sea, varios grupos grandes, y ya luego doblarla para lo que nos hace falta. Listo. Bueno, entonces con estas dos propuestas empecemos a revisar. Vamos a hacer como si fuéramos aquí todos los profes. A ver qué nos sale. Entonces, para la primera propuesta. Miren, para la primera propuesta, yo podría tomar, en vez de este grupo de los dos unos de la posición 1 y 3, lo podría volver un poquito más grande. ¿Cierto? Porque entre más grande la asociación, pues la simplificación va a ser mucho mejor, ¿cierto? Lo mismo para el grupo 1. Si ustedes dejan solo el grupo 1, miren lo que queda. Queda A, B, C y D. Quedan esas 4 variables habilitadas, o sea, ahí ya hace más grande la función, ¿no? Entonces, este 1 yo podría o tomarlo aquí con la posición 6, o podría tomarlo todavía más grande, ¿sí? Pero digamos que lo podríamos tomar así con la posición 2 y la posición 6. Y ahí ya nos quedaría trabajarle nuestro mapa de Carnot. Ahora, revisemos, por ejemplo, este de acá, la posición 8, 9, 11 y 10. Quedaría mucho mejor si dejamos el grupo todavía más grande. Recuerden que no hay problema compartir los unos en las asociaciones, no tienen que ser de uso exclusivo en un solo grupo. Entonces aquí yo podría tomar también la posición 12, 13, 15, 14, 8, 9, 11 y 10, que sería muy parecido a lo que plantea por acá el compañero en el mapa de la derecha. ¿Sí? Entonces, entre más grande sean las asociaciones, muchísimo mejor. Y aquí se da la posibilidad de hacerlo, porque tenemos habilitado pues todo este tema de los unos acá en la parte superior. Entonces ahí tenemos cómo hacer esa asociación. ¿Listo? Bueno. Entonces, ahora revisemos el de la parte derecha. A ver, este grupo, 4, 5, 7, 6, 12, 13, 15, 14, bueno, ahí está bien, ¿cierto? Este grupo, el de 8, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Por si era el micrófono. Michael. Espérenme a ver si acá puedo silenciar. Ya quedó. Listo. Ahí los puedo silenciar. Listo. Bueno, entonces aquí podríamos tomar, en vez de solo tomar 8, 9, 11 y 10, podríamos tomar también este para hacerlo más grande, ¿cierto? Dejaríamos este grande, el de en la posición 4, 5, 7, 6, 12, 13, 15, 14 está perfecto. El de la posición 12, 8, 13, 9, 15, 11, 14 y 10 está perfecto. Arriba también el de la 1, 3, 5, 7, 13, 14, 9 y 11 también nos funcionaría. Y aquí este 1, ¿cierto? Lo podríamos tomar, lo podríamos dejar más bien como aquí, así. Profe, uno doble entre 3, 2, 7, 6, 5, 15, 14, 11, 10. También se podría, ¿cierto? También, claro, o sea, ahí podemos, digamos que el ejercicio nos está dando muchas posibilidades, ¿sí? Para poder hacer las asociaciones. Entonces, bueno, uno lo planteo así para que ustedes puedan ver todos los posibles casos, ¿sí? Inicialmente, cuando toman el tema, muchas veces
se limitan a hacer las asociaciones, uno, porque piensan que no pueden utilizar los unos o los ceros, porque recuerden que lo podemos hacer con unos o cero, con mitérminos o maxitérminos, y solapar las agrupaciones. Y miren que sí se puede hacer ese solapamiento. Dos, hay muchas asociaciones. Es más, podríamos hacer lo que decía el compañero, de dividir el mapa por la vertical y la horizontal y empezar a revisar si los extremos también los podemos unir, ¿sí? Para mejorar la asociación. ¿Listo? Entonces, por el momento, yo creo que nos vamos a ir a ver con el de la derecha. Ya lo sacamos aquí en limpio. Y ya empezamos a hacer la lectura para la simplificación, ¿sí? Pero lo que quería que revisáramos era todas las posibilidades que tenemos al agrupar y las reglas que tenemos que cumplir, sobre todo el tema de la asociación con potencias de 2, ¿sí? Porque muchas veces vemos que asocian es con valores impares, ¿no? 2, 6, por ejemplo, eso no lo podemos hacer. Entonces, aquí ya viendo toda la cantidad de unos que tenemos, todas las posibilidades para asociación, para que nos quede claro las reglas del mapa de Carnot, ¿vale? Entonces voy a sacar este en limpio. Un segundo, nuevamente lo volvemos a... Señor. Viendo ese lado, si nosotros lo hacemos por maxitérmino, solamente tomaríamos un solo punto y no nos quedaría más fácil. Claro, muchas gracias, Osman. Muchas gracias por la propuesta que nos hace. Efectivamente, lo podríamos resolver. Miren, ustedes pueden irse por el camino de maxitérminos y mitérminos. Y cualquiera de los caminos hacia dónde nos lleva. Hacia la misma solución. O sea, el sistema tiene que operar cumpliendo las condiciones que establecimos al inicio. ¿Listo? Para que tengamos ahí presente esas situaciones. Y porque creo que el ejercicio del punto 4 no establece si es por suma de producto o producto de sumas. Entonces ustedes pueden ahí ya completar. Un segundo, lo llevamos para acá. Un momentito, sacamos aquí. Vamos acá a pegar ya nuestra última versión. Entonces dijimos, segundo, y traemos esto para acá para poder hacer las asociaciones. Ahora las vamos a poner de diferentes colores para no confundir. Listo. Bueno, entonces borramos esto para poder escribir. Y ahora sí vamos a revisar. Entonces, cuando es uno, ¿qué era? ¿Mitérminos o maxitérminos? La asociación de unos. Minitérminos. Maxitérminos. Mitérminos, muy bien. ¿Mitérminos? Sí, mitérminos. Ahora los voy a escribir. ¿Listo? Ahora, ¿el mitérminos qué es? ¿Suma de productos o producto de sumas? Producto de sumas. Producto de suma. ¿Seguro? Suma de productos.
Suma de Suma de productos. productos. Suma de Suma de productos. productos. Sí, suma de productos. Suma de productos. Bien. ¿Y qué simbolito era? Si nos dan la función. El de sigma, una E, Sí, todo parecía una la E. sumatoria. El de suma. Sí, ¿listo? Entonces, para que tengamos claro que cuando hacemos asociación de unos, vamos a trabajar el tema de min términos y hace referencia a suma de productos. Ahora, cuando interpretábamos las variables, decíamos que 1, cuando la variable quedaba en 1, se asociaba a positivo o a negativo. Positivo. 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 El on, ¿no? O a 5 voltios. Ajá. Exacto. 5 Y Wow. voltios. 0 sería una señal que negada, ¿no? Negada. Ujú. Listo, bien. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a comenzar a hacer la lectura, que sé que es el tema que a veces les toma un poco más de tiempo a comprender, pero con todos estos grupos yo creo que de acá salimos más que expertos, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a comenzar con el grupo verde. Entonces me voy a ubicar acá. A ver, y acá pues CD, 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 ¿listo? Entonces, proyectamos nuestro grupo en las filas. De aquí y aquí. Vamos a hacer la lectura. A está cambiando estado Sí. Sí, de cambia. 0 a 1, ¿cierto? Entonces Sí. la regla dice que si cambia de estado, la variable se elimina, no la vamos a tener en cuenta. No se toma. Se descarta. Se descarta. Muy bien. B pasa de Uno, 1 a 1, ¿cierto? uno, uno. Entonces, ¿qué pasa? Se mantiene, ¿cierto? Se mantiene. Sobrevive. Entonces queda B y como está 1 es positiva. Bien, ahora vamos a hacer la lectura en las columnas, o sea, hacemos la proyección hacia arriba. ¿Sí? CD. Ahora, CD. Ok. C se mantiene. C cambia. C se Porque mantiene. mira, cuando haces la proyección hacia arriba, mira, todo cambia. Acá está en 0, acá está en 0, pero acá está en 1, acá está en 1, acá está en 0, acá está en 1. La D. Todas cambian. Ahí todas se Exacto. eliminan. Están todas. Todas se se descartan. eliminan, ¿cierto? Ahí C y D no las vamos a tener en cuenta. Bien, entonces ahí está nuestro primer grupito. ¿Mm? Bueno, vamos por el grupo naranja. Un momento, cambiamos acá el lápiz. Vale, B entonces vamos. A se mantiene. Buscaría la A. A se Listo. mantiene. B se elimina. Listo, entonces un segundo. Entonces proyectamos sobre las filas, ¿cierto? Nuestro grupo naranja. A se mantiene. Listo, A se mantiene. B se elimina. Se elimina. C y D. Se ¿Quiénes se eliminan. eliminan? Se descartan. Listo, Todas se cambian. elimina. Todas Cambian, entonces se todas cambian y pues ya no las tenemos en cuenta. Listo. Bien. Ahora vamos por el grupo verde naranja, por el azul. Grupo azul. Listo, perfecto. Entonces venimos. en la horizontal. Todas Entonces, cambian. en la horizontal, o sea, hacemos la proyección. Nuestro grupito estaría proyectado aquí, aquí, aquí y aquí, ¿cierto? Es decir, que A y B cambian Se eliminan. de estado. Se eliminan, no las vamos Todas a tener en cambian. cuenta. Y Se mantiene D. C y D, miremos Se Se acá. mantiene D. C mantiene cambia, la ¿no? Se mantiene Sí. D. Entonces C Se pasa de mantiene. 0 a 1 y D está en 1 y se mantiene en 1. ¿Listo? Se mantiene D. Ok, se mantiene D como positiva, ¿no? Bien, ahora vamos a revisar el grupo rojo. Lo dejamos así en una columna. Listo. Horizontal se elimina. Entonces, si miramos de forma horizontal, o sea, sobre las filas, pues acá A y B están cambiando totalmente los estados, ¿no? Entonces nos quedarían
nada de A y B, ya no sobrevive. Y solamente analizamos sobre la columna C y D. C C y D positivo, cambia. C negativo. C y D se mantienen, ¿cierto? Entonces C y D se mantienen. C está en 1, es positivo. Y D Negativo. está negado. Entonces recuerden que cuando está negado, acá tiene este sombrerito que nos indica que está negado, ¿cierto? Esta acentuación. Bien, ahora, súper, ya tenemos cada una de las variables que sobreviven para los grupos que seleccionamos. ¿Sí? Ya vimos todas las posibilidades. Bien. ¿Hasta este punto tenemos preguntas? Sí, tengo una pregunta. Señor. Sí. Es que, digamos, en el grupo rojo, Ujú. podemos extenderlo que incluya la fila 3, 7, 15 y 11 para eliminar una variable. Claro, claro, mira, claro que sí se puede. Lo dejamos simplemente para temas de Excelente. orientación, ¿sí? Para que ustedes vean, uno, que cómo se comporta ahí en esa sola columna, ¿sí? Pero lo que tú mencionas aplica totalmente. Y ya mira que ya lo estás identificando, claro, entre más grande sea el grupo, pues yo voy a tener menos variables, o sea, va a ser más reducida mi función y eso es lo que finalmente estoy buscando, ¿no? Menos Entonces, compuertas. Exactamente, menos compuertas al momento de hacer la implementación. Listo, perfecto. Pero para este caso lo vamos a dejar así, orientado de esta forma para que en el momento de que los compañeros revisen nuevamente nuestra grabación, entonces pues estudien ahí el tema con todas esas posibilidades de asociaciones. ¿Listo? Bueno. Ahora, bien, tenemos las variables. ¿Cómo escribimos suma de productos? Acá cada letra tiene que sumarla, menos la última. Suma de productos, listo. Entonces quedaría más y más, ¿cierto? Y este último grupo, pues ellos están multiplicando. ¿Listo? Ahí nos queda ya nuestra función lista. Esta sería nuestra función para la puerta, ¿no? Y fue que la primera motor, sí. Para la puerta, no, para el toldo. Para el Para techo, el sí. techo, para el techo. Esta es la función del techo. ¿Listo? Ahí ya nos quedó. Ahora, ¿cómo lo hacemos por maxi términos? Entonces, a ver, aquí en otro color. Lo vamos a revisar para maxi términos. Vamos a ponerle mucho colorcito negro. Entonces, recordemos, maxi términos. Un B resumen acá. negado, 1 negado. Sí, espérate y hacemos un resumen. Maxi términos, ¿qué letra era? La N, la N, como El una pi. N. ¿Cierto? Y hace referencia a qué? Operación. Producto de suma. Producto de sumas. De sumas. Muy bien. El 1, ¿cómo lo interpretamos acá? Negado. 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 Y el 0, Positivo. muy bien. Entonces aquí solamente nos corresponde este grupo, ¿no? Los ceros, ¿no? Y asocia aquí, a ver, aquí arriba en min términos asociamos unos, ¿no? Y en maxi términos asociamos ceros, que eso también es un error muy común en este tema de mapas de Carnot, ¿sí? Se confunden, entonces invierten las asociaciones o la escritura de las funciones. Listo. Bien. Ahora, vamos a hacer entonces la simplificación para nuestro cero. ¿Cómo quedaría? A más B más D. A, B, C y D, ¿no? A es A más B. Ujú. A más B más C más A más B por C Sí. más D, profe. No,
A, B, C y D Todas se se suman. multiplican, profe, ¿no? Claro, porque todas pertenecen al mismo grupo. Cuidado con eso, ¿no? Correcto, todas se multiplican. Todas se suman. Se suman. Suma, producto de sumas. ¿Sí? Entonces, producto de sumas, ¿qué quiere decir? Que entre las variables del mismo grupo, entre ellas, las estamos sumando. Solo se multiplica Doctora, cuando hay grupos diferentes. ¿Sí? como un análisis, si vemos el masitérmino y el minitérmino serían las mismas variables si fuéramos cogido el último valor de la de 6. Sería igualito. Señor, ay, no te comprendí. Que haciendo un análisis en masitérminos y minitérminos serían las mismas variables A más B más C más D, sino que en el de arriba están desorganizados y nosotros tomamos un grupo nomás de una fila de 4. Si fuéramos tomado la fila de 2, nos fuera dado igual. Exactamente. Sí, señor. Empezamos a ver que esto nos da lo mismo. O sea, las dos técnicas nos llevan a lo mismo. ¿Sí? Si yo ya hago la implementación de estas funciones, me deben operar de la misma forma. ¿Mm? Muy bien por esa observación. Bueno, entonces ya tenemos parte de la solución de nuestro ejercicio. ¿Qué hora es? Porque el CIPA es un poco más corto que la web. Además que la web de la sesión anterior nos quedó bastante larga. Bueno, entonces, ¿hacia dónde vamos a ir ahora? Me gustaría ir a EDA Playground para que revisemos cómo hacen la implementación. ¿Les parece? Bueno, Sí, señora. Sí, sí. Ya están acá entrenados con el tema de las asociaciones, ya veo que han estudiado el tema y que ya tienen mayor claridad. Y este es el tema que, la verdad, nosotros identificamos donde ustedes tienen como más dificultades. Más que el tema de las conversiones son más sencillitas. Bueno, entonces aquí ya estamos en nuestro simulador, ¿cierto? En EDA Playground. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo primero que realizamos es ajustar el lenguaje, ¿no? Entonces aquí ya seleccionamos VHDL. Vamos a ir al drive donde reposan las plantillas que vamos a estar trabajando durante todo el periodo académico y que ya hemos trabajado desde la primera actividad, ¿cierto? Entonces en la primera actividad nosotros trabajamos con el archivo 0, que está acá en la parte inferior que dice estructura general, ¿sí? Y es el archivo que colocamos en el design. Vamos a llevar. Listo. Y el archivo 1, que dice archivo de simulación, vamos a trabajar con ese mismo archivito. Perfecto. Listo, ahí ya están copiados. Bueno, entonces, bueno, ustedes acá le van a ajustar el nombre, ¿cierto? El número del documento, la fecha. Y aquí ya tenemos cargadas nuestras librerías, ¿cierto? Bien, ahora vamos a asignarle un nombre a la entidad que va a ser el nombre del archivo, básicamente. Entonces vamos a ponerle aquí qué función. Listo, función. Ahora vamos a declarar el número de entradas y salidas. ¿Sí? Entonces, ¿qué cantidad de entradas tenemos? 4. 4. Se pueden poner Sensor A, 1, B, C, sensor D. 2. Bueno, que son lo mismo que sensor 1, sensor 2, sensor 3, sensor 4. Sí, Entonces S1, S2, bueno. vamos a llamarlos eso. Lo pueden llamar como ustedes consideren pertinente, que se acuerden, ¿no? Pues tampoco le vayan a colocar carrito, perrito, ¿no? Le ponemos nombres asociados a la función que va a cumplir la variable, ¿no? En programación siempre tienen que hacer eso. Ya le cambiamos el número. Déjenme copiar acá esto. Bueno, ¿qué tipo de dato es? Standard Logic, ¿cierto?
Ese Sí. quedó O bien, X. sí. Sí, por el momento seguimos para esta actividad trabajando con ese tipo de datos, porque pues el sensor solo puede tomar dos valores, 1 o 0. ¿Listo? Eso le iba a preguntar, es solamente por esa parte, ¿cierto? Porque solo toma 1 y 0. 1 y 0, exacto. Ya más adelante estaremos trabajando con los otros tipos vector. Sensor 3, sensor 4 y son de tipo entrada. Listo, bien. Ahora vamos por, corremos esto, salida. La salida. Entonces la Dos salida aquí salidas. sería, como le dijimos, el techo. No, pues primero hagamos una. Ok. Entonces aquí, bueno, le cambiamos esto y le vamos a colocar techo. Se me ocurre a mí. Y aquí, ¿qué le cambiamos? Out, bien. Porque salida. la salida. Exacto. Esta es la salida. Ahí pueden ir comentando sus cosas. Exacto. Techo. Entonces aquí, exacto, el techo. Bueno, control C, nombre, acá reemplazamos, control V, función. Acá donde dice nombre, el nombre de la entidad como tal, la colocamos ahí, la llamamos función. Después del begin, ¿qué colocamos? Nuestra compuerta. Y la arquitectura, que en este caso sería la función lógica obtenida. ¿Listo? Entonces traigamos una de las que nos, que A más B más C más D. Entonces, esa sería. Entonces, ¿cómo lo escribimos? Igual que la compuerta lógica que hicimos en la primera actividad. Entonces sería a techo, asignémosle sensor 1, era A más B. Entonces, ¿más qué es? OR. OR. ¿Cómo así? Interpreto. O sea, ¿a qué operación hace referencia el más en las compuertas lógicas? Ok. A la OR. Exacto. ¿La multiplicación a qué compuerta lógica corresponde? AND. A la AND. Listo. Sensor 1, sensor 2, más sensor 3, más sensor 4, punto y coma. Listo. Allá tendríamos nuestra función, ¿no? Bien. Les quiero hacer un ejemplo, porque esta función pues está relativamente sencilla. Les quiero hacer un ejemplo si la función es, por ejemplo, voy a escribirla aquí. Vamos a escribirla acá. Vamos a escribir si es, por ejemplo, A negado más B por C, bueno, D salió ahí la D negado más C más A. Ejemplo, vamos a ingresar esa función. ¿Listo? Entonces voy a dejarla acá para que ustedes, entonces, a salida, lo que ustedes nombren como salida, le van a asignar. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos? A más B, ¿cierto? Pero es anegado. Entonces, ¿cómo es anegado? ¿Qué es una, No. ¿qué compuerta Not. es? Not, ¿cierto? No. Not. Not A. Listo, bien. Más B. O sea, O, B. ¿Listo? Y esto lo metemos entre paréntesis. Así lo vamos a ingresar entre paréntesis para que esté organizado y él pueda entender la operación, ¿no? La pueda interpretar de forma correcta, si no la puede operar. Digamos que no como en verdad es. Sí, es lo mismo que cuando ustedes ingresan las operaciones en la calculadora, que ustedes deben poner, por ejemplo, para poder dividir entre algo y si hay una suma, pues poner la suma entre paréntesis para después dividir. Si usted llega, pone el número más el otro número seguido de la división, él lo que hace es operar primero la división y después le suma. Entonces altera pues el orden que tiene en verdad la función. Entonces por eso tenemos que ser organizados con los paréntesis, ¿listo? Entonces aquí nos dicen por. Entonces And. por dijimos que es and. Entre paréntesis. No, nuevamente abre paréntesis. Not D.
Not de, Not the, Or Or- C, or or, A. C, or A. or A. Listo, muy bien. Listo, bueno, aquí ustedes ya colocan. Esos son ejemplos, ¿no? Punto y coma. Listo, para que, digamos, ya las funciones que ustedes obtengan en el ejercicio que hayan seleccionado en la guía, lo puedan ingresar. Se ingresa de esta forma. ¿Sí? Tienen que ser organizados ahí en ese tema de cómo lo ingresan. Bueno, continuemos con nuestro ejercicio. Esto era simplemente como para ver otra la ejercicio situación. actual no tenemos uno negado también. Señor, En el ejercicio actual no tenemos uno negado. es que tomamos esta, A más B más C más D. Acá tenemos la D negada, ¿no? Pero en, Sí, pero en la primera, en mi términos, estamos implementando utilizamos maxitérminos. Término, ok, profe. Exactamente. Bien. Perfecto. Bueno, listo. Ya tenemos el archivo de design. Perfecto. Ahí había unos errores, pero lo vamos a esperar a correrlo para identificar los errores entre todos. Bueno, ahora vamos a ir al archivo de simulación, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a reemplazar. ¿Cuál es el objetivo? Aquí en componente vamos a traer el nombre de la entidad, que en este caso se llama función, y los puertos que declaramos. Ustedes podrían copiar y pegar aquí totalmente así. Control-C y control V. Tal cual. ¿Listo? Luego, vamos a crear las señales. Entonces, aquí en la plantilla está para los dos tipos de datos. Para el tipo Standard Logic o el tipo vector. Entonces eliminemos la línea del tipo vector porque no lo estamos utilizando aún para este ejercicio. Entonces aquí vamos a poner sensor 1 y vamos a hacer lo mismo para los 4 sensores. Aquí para las entradas. Listo. Ya, cuando participen, por favor, cierren el micrófono. Bueno, ahora entonces para las señales de salida. ¿Cómo se llama? Acá la llamamos techo. Borramos este, que es el tipo vector, que no lo vamos a utilizar acá todavía. Este ejercicio aún no. Techo. Listo. Bien. Ya tenemos entradas, salidas. Bien. Vamos por este lado acá. Bueno, aquí ya vamos a crear las señales como tal en la simulación. Entonces aquí, donde dice nombre, colocamos ¿qué? ¿Qué colocamos? Función. ¿Qué colocamos ahí? ¿Qué iba ahí? ¿Qué colocamos? La salida, la función de la salida. No, mira que yo borré acá algo. Voy a agrandarlo un poquito. Eso. Aquí yo borré esta etiqueta, nombre. Ahí que va. Una función. Nombre de la La entidad. palabra función. Función. Ahí va función. Exacto. Entonces aquí vamos a empezar a declarar, pues nuevamente todo el sensor La 1. La barra Los lateral estados. izquierda también toca colocar el nombre de la función. Exacto, sensor 1, coma, acá no es punto y coma, sino coma. Y hacemos lo mismo para todas las entradas y las salidas. Cerremos micrófonos cuando participamos, por favor, porque por allá escuchamos todas las conversaciones. Profe, una pregunta. ¿De qué sensor? O sea, por cada salida tenemos que hacer, digamos, un lenguaje de programación. Por cada salida tenemos que hacer un lenguaje de programación. Sí, La porque, pregunta sería más bien, ¿por cada salida tenemos que hacer una función? porque aquí estamos haciendo creo que solo para techo, ¿no? Pero mira, ojo cómo me formulas la pregunta. O sea, Me lo que dijiste, trato de por decir, cada... tenemos dos salidas. Esas dos salidas no las podemos poner acá directo, sino que Sí, tocaría para una y exacto.
Sí, lo podríamos, ¿cómo lo haríamos? Pues creamos acá otra salida. En la entidad creamos una variable que la llamamos puerta y la declaramos como salida. ¿Sí? Lo puedes hacer así. Pared sería. Pared. Bien. Listo, ahí ya está todo, ¿cierto? Disculpe, ingeniera, y no llevaría punto y coma la salida, ¿cierto que no? Aquí en la línea 38. En el lado derecho, en DESI. Donde tienes techo, la salida llevaría punto y coma, ¿no? En design, ¿cierto? Sí, en design. Listo. Muy bien, ahí identificaste un error. Acá no va punto y coma, en la última Ahí variable. no va porque No está va en el porque paréntesis. hallamos Sí, porque ahí está punto y coma, porque si no nos genera error. Bien, ahí ya identificaron el error. Bueno, listo. Súper. Bueno, ahora vamos a generar los estímulos de la simulación. Entonces, nuevamente, ¿cuáles son las variables que siempre se estimulan en la simulación? ¿Las entradas o las salidas? O las entradas y las salidas. Las entradas. Únicamente las entradas. Las entradas. ¿cierto? Entradas. Exacto. Ojo con eso porque ese también es otro error. Solo las entradas. ¿Listo? Bueno, Eran las diferentes aquí, posiciones, ¿cierto? Los diferentes Sí, valores que puede entonces tomar acá. cada sensor. Exacto. Bueno, aquí 3, pero lo ponemos en orden. Y 4. Bien. Entonces, por ejemplo, acá yo tendría un error, ¿no? La línea 47. Voy a agrandar otro poquito. Tiene que estar en 0. No, ¿cuál sería un error si yo lo dejo así, como está ahí en esa línea? En la línea 47. Sería por el tiempo. ¿Son Que doble tiene que ser comilla? solo una Tiene comilla. Un error, la doble comilla. doble comilla y Exacto. tiene más de una cifra. Exacto. Entonces, cuando nosotros trabajamos el tipo de dato estándar logic, que es un solo bit, en las entradas se estimulan con comilla sencilla y un dato, ¿sí? Comilla doble y pues la cantidad de datos que sea, es cuando la entrada o el dato o la variable está declarada como un tipo vector, pero no es el caso de nuestro ejercicio, estamos trabajando con dato estándar logic, ¿listo? Entonces aquí, si lo dejamos así, pues eso no generaría un error. Ahí fue por la plantilla, ¿cierto, Inge? Sí, claro, porque ahí viene, ay, ya abrí, que oprimí por aquí. Ya. Porque pues ahí viene en la plantilla para los dos datos, para que ustedes tengan ahí presente que si es un bit, es un dato en comillas sencilla, si son más de un bit, son entre comillas dobles. Listo. Entonces aquí pues tenemos nuestro primer tiempo, cargamos el sensor 1, 2, 3 y 4 con el dato 0000 y luego venimos, control C, control V y empezamos a cambiar los datos de la simulación. 16 veces. Exactamente. Entonces el objetivo es aquí que ustedes lo ingresen, pero por tiempo que no lo vamos a ingresar todo, voy a ingresar solo algunos valores. ¿Listo? Con base a la tabla de la verdad se ingresan los 16. Sí. Los 16. Exactamente. Teniendo Las claro 16 combinaciones. las 16 combinaciones. Entonces ustedes ahí ya juegan con ese tema de ingresar todos los valores y corroborar que tenemos hacia la salida. ¿No? Bueno, aquí ya tenemos listo el archivo de simulación al parecer. ¿Qué creen que El falta? 64 a 0. ¿El qué, perdón? En el 64 a 0 y haría falta una más. En el 64 da 0, aquí.
Bueno, es que no estoy ingresando toda la tabla, ¿no? Estoy poniendo algunos valores aleatorios. Ah, No ok, estoy ingresando toda la tabla. Bueno, pero ustedes ya en el ejercicio ya ustedes frente al computador haciendo su ejercicio de la guía, ahí sí ya, por favor, colocan todas las posibles combinaciones. Bueno, ahora revisemos qué nos hace falta ajustar para iniciar la simulación. La arquitectura. El tiempo. El top entity. Eso, entonces uno es establecer ¿qué? El tiempo, ¿cierto? Entonces pongámosle 1000 nanosegundos. Si ingresamos todas las combinaciones de la tabla de verdad, ¿el tiempo cuánto debería ser mínimo? Por lo menos de 16, ¿qué? 2000, 16%. 20.000. Perdón. Si son 16 sería por encima de 1600. 16.000. Exacto, por encima de 1600 20.000. nanosegundos. No, Con sí, como 1600, 2000 más o menos. 2000. sí, porque Es son que cada 100 nanosegundos estamos cambiando una posición de la tabla de verdad. Y son 16 Sí. posiciones. 20.000. Es que aquí Sí. los expresan nanosegundos y en la gráfica en picosegundos. Y creo que No. son en picosegundos. Mira, acá estamos diciéndole, cargue los datos cada 100 nanosegundos. Cada 100 nanosegundos. Entonces, si yo tengo 16 cambios, ¿cuánto sería lo mínimo para poder ver todos los cambios? O sea, exacto serían 1600. O sea, para que quede muy exacto serían 1600. 1600. Muy exacto. 1600 es lo mínimo para poder ver todos los posibles cambios de la tabla de verdad, ¿sí? Para que por favor tengamos esa información. ¿Por qué? Porque ustedes ingresan toda la tabla de verdad, todas las posibles combinaciones y dejan un tiempo de 600 nanosegundos, pues solamente voy a estar observando las 6 primeras posiciones. Ingeniera, qué pena. Los campos. Señor. En el top entity no va el nombre de la entidad. Si va a función. A ver. Muy bien. A ver, ¿dónde va? Entonces, ¿dónde va el tiempo? En Tools y Simulation. Tools Simulation. Nos colocamos OpenWave. Hay que Ahí aparece. seleccionar primero, Debe profesora, seleccionarla. Sí. tutora. El IP-Way. El Alder, eso. A ver, La a versión ver. 2023. Listo, aquí entonces selecciono al de Rivera Pro, que es el simulador. 22. Ajá. Torre. Ahora sí, ¿no? Pensé que no me lo iba a decir. Listo. Entonces aquí, en Runtime es donde ingresamos el tiempo. ¿Sí? Y en Top Entity, ¿qué colocamos? ¿Qué es entidad? Iría el nombre de la función. El nombre de la entidad de la simulación, o sea, del archivo de test B. Simulación. Aquí Del archivo, lo llamamos sí. simulación. Listo, bien. Entonces Profe, lo coloco. pagará. No, sí. Cuidado con los Es Runtime micrófonos. 1600. Listo. Ah, ya lo silencié a todos. Bueno, Tutora, dejo el 1000 NS, dejo el runtime. bueno. Es 1600. Bueno, 1600. En este caso, como yo solamente ingresé 4 cambios, creo que sí, 4 cambios, pues con 1000 es suficiente, ¿listo? Pero para cuando ustedes ingresen todos los cambios que tiene la tabla de verdad, pues ahí sí, por favor, los 1600 nanosegundos. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos aquí por ajustar? Yo creo que le vamos a dar run ya. A ver cómo nos va. Bueno, yo escribí cuánto tendríamos. Bueno, ¿qué más? Juan David, qué pena. ¿Cómo vas tú? Sin errores. Perfecto. Nos salió perfecto. Tutora, una inquietud, más referente cuando se coloca las evidencias. Lo que pasa es que veo que en la guía dice que se tiene que colocar desde la parte superior hasta la parte inferior, ¿sí? Cuando colocamos ya nuestro OpenWave, dice que solamente el OpenWave, ¿correcto? Pero tiene que aparecer la fecha. Es como para hacer este tipo de tema, o cuando es el código toda la pantalla completa. Y a Bueno. veces en el Word no se nota bien, no se nota muy clara. Mira, el EP igual le tomas acá esta impresión así, o así que sea la fechita, se ve la fecha abajo. Listo, con la esto fecha. ya empiezas a explicar ahí ya cómo se están comportando las señales.
Y para el design, aquí entonces, bueno, mira, aquí no sería suficiente que me colocaran esa impresión de pantalla, ¿cierto? Bueno, si alcanza a salir la función, pero porque estos primeros códigos son cortos, pero cuando son extensos, pues tomamos, digamos, si se requiere, pues varias impresiones para que se pueda observar toda la arquitectura. Porque al principio, bueno, ya los siguientes diseños que son más extensos, ¿qué pasa? Que acá tengo la letra grande. Pero, espérenme, debajo. Acá, con una impresión, en el design es suficiente, ¿cierto? Ahí alcanza a salir toda la información. Pero cuando ya los diseños son más extensos, tienen aquí en la arquitectura más líneas, ustedes muchas veces nos dejan así. Nos dejan algo así. Y queda uno, no sé qué fue lo que implementó. Entonces, Listo. importante que se vea la arquitectura siempre, porque es donde en verdad el tutor puede evaluar qué fue lo que hizo el estudiante. ¿M? Entonces, cuidado con eso. Y en el test ven, pues este sí como es tan extenso, toca tomar varias impresiones de pantalla para poder sacar todas las líneas que hacemos ahí de descripción. Entonces no es tan necesario de pronto como dije han hecho, que es desde la parte superior de la pantalla que aparezcan todas las pestañas hasta la parte inferior. O sea, con lo que nos está diciendo ahora, solamente con que seleccione el design y aparezca la fecha y lo mismo para el attachment, bastará. Sí, Es decir, que yo puedo ampliar, por ejemplo, el attachment, lo puedo ampliar para que design se vea menos, se vea más el attachment y me logra aparecer la fecha, ¿correcto? O como un CMD que yo abra y coloque la fecha, ¿estaría bien? tiene que verse también los comentarios, por ejemplo, que se vea el nombre del estudiante, el número del documento, la fecha, ¿sí? Para evitar el tema del plagio. Tiene que verse esa información en la impresión de pantalla. Y tiene que verse la arquitectura. Por eso les digo, en este ejercicio, que solamente es una línea, la arquitectura, pues con una impresión es suficiente, ahí se alcanza a ver. Pero cuando ustedes ya tengan más líneas, tienen que tomar varias impresiones. Y pues pueden colocar al inicio de la presentación de los resultados, una impresión así total de su pantalla donde se ve el nombre y se ve la fecha en la que se realizó la toma de impresión. ¿Listo? Listo, entonces la inicial sí puede ser la completa, como para que se conozca que es Sí, de como cada una uno. impresión ahí inicial para que se reconozca que es el aporte del estudiante. Listo. Y así sería desde la parte de arriba con todas las pestañas hasta toda la pantalla, mejor dicho. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Gracias. entonces aquí, miren, acá tenemos todas nuestras, aquí recuerden, podemos borrar esto de aquí. Ustedes la seleccionan acá y le dan acá. Que les acá duplicada, listo. Y ahí Mira, están yo los tengo una duda, perdón. posibles cambios. Señor. Con respecto al ejercicio número 1 y pues número 2, ¿sí? Yo escogí el estudiante número 2, pero yo le iba a simplificar, digamos, la división, pues paso por paso, pero no sé si quedaría, o sea, no me deja el Word, ¿sí? ¿Cómo podría? Yo sé que queda 3 de 2D, ¿sí? Que sería la primera, pero no sí. sé cómo simplificársela para que quede correcto, ¿sí me hago entender? No. O sea, yo creo que el compañero se refiere a la forma de la estructura, como son por divisiones, Word no es tan dócil para hacer, o como habitualmente se hacen las divisiones, así como uno lo hace en una libreta, creo que se refiere a eso, ¿cierto? O sea, como que mostrar la escalera, sí. ¿sí? La escalera que hace Escalerita, uno sí. para que se vea el consciente Sí. y eso. Sí, Eso. exacto, eso mismo. Ahí les recomiendo, compañero, yo encontré la solución por Excel, y Excel te permite copiar y pegar y se ve la escalerita. Entonces, cuando hace el diseño en Excel, él tiene una opción en el menú que no remarca todo el cuadrito, sino que tiene un pincel o un lapicito y solo remarca lo que necesita, y lo hace automático, y se hace la escalerita. Gracias, Ok, Steven. gracias, sí, porque estaba perdido. Gracias, Steven, con ese aporte valioso. Gracias. Compañeros, para apoyarnos. Vale. Bien, para eso son estos espacios, para que ustedes también compartan cómo les funciona mejor su solución en la presentación de los informes y eso. Bueno, entonces, bueno chicos, yo creo que ya vamos a dar por finalizada
nuestra sesión. ¿Qué les quedaría ya para reto en la casa y continuar con el ejercicio? La ley de Morgan, ¿se acuerda que cada 18 meses? Entonces aquí ya tendríamos que sacar la otra función, ¿cierto? La de la pared, que también pues está sencillita. Hacer el mapa de Carnot, hacer la extracción de la función, lo mismo hacer min términos, maxi términos y llevarlo a EDA Playground, ¿sí? Para como terminar ahí de practicar. Pero veo, digamos que las participaciones que ustedes hicieron me permiten hacer una lectura de que han estado estudiando el tema y que hay comprensión sobre la temática de mapas de Carnot. Entonces, pues, no, felicitarlos. Muy bien. Y aquí hay una... Bueno. Listo, una cualquier pregunta, inquietud te ¿hay la subo al asistencia? foro. ¿Cómo se hacía? Sí, estamos atentos a sus aportes en foro. Señor, ¿Hay asistencia? ¿Lista de recuerde que asistencia? para el tema de CIPAS, ahora tienen que ingresar por la página del campus y allí hay una opción de CIPAS. Y tienen que inscribirse, tienen que buscarlo. El lineamiento por parte de los líderes ahora, ¿qué es? Enviamos la invitación, pero no podemos enviar el enlace de conexión. Igual, ustedes tuvieron acceso al enlace de conexión porque como yo creé el enlace desde el equipo de Teams de Electrónica Digital, pues ahí quedó la notificación. Pero el orden que ustedes deben tener ahora, esperen y ingresamos acá. Qué pena la interrumpo. Sí, a ese punto quería llegar, porque entré un poquito tarde a la clase por eso, porque me tocó buscarlo por Teams. Ayer aparecía el enlace, hasta ayer aparecía el enlace ahí donde usted está en este momento. Lo copié, Sí. lo pegué y cuando hoy Y lo no intenté abrir funciona. ya no me aparecía. Sí, No, exactamente. eso- Aquí no aparece y en el documento de Word donde lo pegué, lo Ujú. intenté abrir la URL y me decía que inválido. Algo Entonces quedé pasó con perdido ahí. con el enlace. Algo A pasó mí no con me el enlace. aparecía. Profe, me a mí, A mí no tampoco. me apareció. Hoy ya A mí no aparecía, ayer sí apareció, aparecía. lo busqué, lo viste, pero No, no ayer me no. Tampoco apareció. aparecía hoy el No, enlace. no, tampoco. Si no Hoy fuera no por me el apareció mensaje ni en la de semana. correo interno, no me di cuenta de Por este Teams. Por el chat de Teams, yo CIPA. también me di cuenta, sí. Sí, porque en el Sí. correo interno tampoco Revisando el estaba correo el interno, enlace. ahí sí. No, por correo interno estaba la invitación. Si no reviso el Por correo correo interno de sí invitación, no me di cuenta de este CIPA. Bueno, Y para les comento un segundo, un momento. Les comento, bueno. Ahora, entonces, tenemos que hacer la inscripción por este espacio. Miren que después de las 5 de la tarde, porque yo me inscribí para probar, aparece la opción de confirmar asistencia, ¿sí? Entonces, por favor, se inscriben ahí en el espacio, o sea, buscan el nombre del CIPA, que se llama Electrónica Digital, Aplicaciones Mapas de Carnot. Lo que yo les estaba mencionando, el lineamiento de los líderes es que la invitación no puede llevar el enlace de conexión. Simplemente la hora, la fecha y el nombre del CIPA para que ustedes vengan acá por este espacio, por el Círculos de Interacción y Participación Académica Social CIPA y lo busquen para que quede ahí la asistencia registrada. De todas formas, y bueno, el tutor Nilsson sí me notificó a las 5:30, me dijo que la URL estaba rota, no sé por qué, si lo generé precisamente con la herramienta que tiene la universidad para cortar las direcciones, se rompió, no entiendo por qué no quedó vinculado a Teams, ¿sí? Pero ustedes, digamos que de aquí en adelante, el tema de los CIPAs siempre lo van a encontrar con la invitación de Teams, porque yo siempre creo tanto la webconferencia como el CIPA, lo programamos desde el equipo de Teams, el equipo que tenemos acá de Electrónica Digital, donde están todos los 430 estudiantes adscritos, y por eso les va a llegar la notificación de Teams, ¿cierto? Pero en el correo de invitación, ustedes ahora no van a encontrar el enlace por lo que les menciono. Es un lineamiento de los líderes. O sea, no podemos vincular el enlace de Teams porque ustedes deben venir al espacio a hacer la inscripción para precisamente poder registrar la asistencia. ¿Listo? Y aquí pues voy a darle confirmar asistencia. Mira ahí. Entonces ahí ya ustedes quedan registrados en la asistencia. Bueno, entonces ahora, yo sé que esto es nuevo y también es nuevo para nosotros.
Sí, No es tan, sí. tan eficiente como uno quisiera, pero son los lineamientos de la universidad, entonces tenemos Es que un seguirlos. inicio de un sistema pues que obviamente va a tener errores y pues la idea es que lo comentemos aquí en estas sesiones, creo yo, no sé. Exactamente, sí, sí, sí. Igual nosotros tenemos reuniones con Biasi, que son los que implementan estos sistemas en la plataforma, y uno les menciona todo este tipo de cosas. De ¿sí? esas falencias, correcto. Claro, claro, Pues, que esto se convierte un poco de caminos para llegar al CIPA y que ustedes, pues, digamos que se dispersan en la búsqueda de los enlaces, de la conexión y todo eso, pues ellos tendrán que irlo mejorando y ustedes lo van a encontrar en otros cursos donde los grupos son todavía más grandes, entonces habrán todavía un poco más de dificultades porque ahora estos espacios también los programa no solamente el director de curso, sino los líderes de programa para otros cursos que son más grandes, que tienen más estudiantes, como los introductorios. Entonces, para que pregunta, tengamos esa información. Señor. pregunta para tutor. Listo, digamos que a mí realmente nunca me apareció. Y ahí, por ejemplo, yo Ujú. matriculo otros. En el caso tal que no aparezca, lo dejo en el foro, lo escribo acá al chat. O cuál sería el deber ser para notificar que no aparece. No, pues me escribes a mí ahí por el chat interno o aquí en el grupo, ¿sí? Igual eso nosotros lo enviamos a Biasi, ¿sí? Porque no, digamos que yo tampoco tengo mayor control de la plataforma, sino crear el espacio. Cuando creo el espacio, yo lo que hago es ingresar el nombre, la temática, la jornada en la que se va a realizar, que es la fecha y la hora, y vincular la URL de conexión. Eso es lo único que puedo hacer. Después de que uno crea el espacio, uno ni siquiera lo puede modificar. O sea, no tiene ni permisos de edición. Ya como queda, queda. ¿Sí? Entonces yo dije, no, pues cuando el profe Nilsson me escribió que el enlace estaba roto, yo dije, bueno, más bien que como está programado desde el equipo de Teams, les va a llegar igual la notificación 10 minutos antes de que hay un evento CIPAS. Entonces, por eso es importante para quienes no utilizan mucho el correo institucional. De ahora en adelante los invito a que instalen en su celular el Teams y esté vinculado ahí con su cuenta institucional para que tengan las notificaciones. ¿Listo? Igual yo les envié pues, la invitación por correo interno, pero como les menciono, no puede ir con la dirección de Teams. ¿Sí? Porque para llevarlos precisamente a este espacio, a que ustedes hagan la inscripción. Bueno, pero pues lo que menciona Jennifer, estamos en un espacio de pruebas porque eso se está implementando este periodo hasta ahora. Exacto. Bueno, chicos, muchísimas gracias por asistir. Yo sé que hoy sábado es un tiempo complejo también porque quieren compartir con sus familias, entonces valoro bastante el tiempo que ustedes dedican acá a poner atención en estos temas, a estudiar. Muchísimas gracias. Cualquier inquietud, estoy atenta. El equipo de tutores también estamos atentos en las franjas sincrónicas, en el equipo, ahí estamos pendientes de sus comunicaciones, ¿ok? Les deseo pues éxitos y cualquier cosa, pues estamos atentos. Una feliz Vale, tarde. gracias, para doctor, todos. compañeros. Buenas tardes. Gracias, Sandra, muy amable. Muchas gracias. Bueno, Muchas hasta gracias, luego, que Gracias. estén muy Muchas bien. gracias, Muchas profe. gracias, doctora. Compañeros, hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. Bueno, compañeros. feliz Muchas noche para gracias. todos. Feliz noche. El diodo Baristor, que es básicamente un diodo que Baristor trabaja con el que estoy trabajando con Varicat, que es un condensador variable, y tenemos el fotodiodo, que no es otra cosa que una resistencia y que se estimula con la